Ni siquiera quieren darme un permiso para las fiestas, hermano. Ya no quieren que organice más fiestas. Pero no vamos a detenernos. Vamos a seguir divirtiéndonos, reuniendo a personas de todos los ámbitos de la vida. Vas a escuchar sobre mis fiestas. Van a intentar cerrarlas. Probablemente van a arrestarme. Antes de comenzar, se recomienda discreción al espectador. Lo siguiente es solo para fines educativos y de entretenimiento. Este es el testimonio textual del Tribunal Federal en el quinto día del juicio de Sean Diddy Combs, según lo informado por Inner City Press. El quinto día del juicio dio un giro abrupto e inesperado. No por lo que ocurrió dentro de la sala, sino por lo que explotó en Internet minutos antes de que comenzara. Justin Bieber, alguna vez apadrinado por Diddy durante su ascenso al estrellato mundial, finalmente rompió el silencio. Lo que compartió no solo respaldaba el testimonio de Cassie, validaba años de rumores susurrados, imágenes perturbadoras y entrevistas incómodas que la industria musical había enterrado por completo. Y cuando Diddy vio lo que Bieber había publicado, primero en su teléfono, luego mostrado por los reporteros y pasando de mano en mano por el tribunal, perdió el control. El hombre que alguna vez se jactó de haber moldeado la carrera de Bieber se quebró bajo el peso de la traición. Fue necesaria la intervención de seguridad. La sala se quedó en silencio. Lo que siguió no fue solo una crisis emocional, fue el principio del fin. En 2009, Justin Bieber era el rostro de la inocencia. Apenas tenía 15 años, recién salido de Ontario y recién firmado por Scooter Braun y Usher. Su sencillo debut, One Time, subía en las listas, y de la noche a la mañana se convirtió en un fenómeno global. Era el sueño hecho realidad. De apariencia pulcra, encantador y ya adorado por millones. Pero detrás de las cámaras, el ascenso meteórico de Bieber estaba siendo moldeado por personas mucho mayores y mucho más experimentadas en las sombras de la industria. Una de esas personas era Sean Diddy Combs. Diddy no solo conoció a Bieber, lo tomó bajo su ala, le enseñó los entresijos del negocio, lo llevó a fiestas y se declaró su mentor. En un clip ahora infame de aquella época, Diddy incluso bromeó durante una entrevista diciendo que tenía la custodia de Justin por 48 horas. Se dijo en tono de humor. Se rieron. Pero sembró una semilla de incomodidad que no brotaría por completo sino hasta más de una década después. Videos de esa época muestran a Bieber, con ojos bien abiertos y algo incómodo, de pie junto a Diddy mientras las cámaras destellaban. Diddy hablaba por él, hacía bromas inapropiadas y lo guiaba por situaciones que, con el tiempo, se ven como demasiado adultas para un adolescente. En un clip, Bieber intenta bromear sobre conseguir chicas y Diddy responde, «Ese es mi chico». Un momento que entonces pareció juguetón, pero que ahora se observa bajo una luz mucho más oscura. Diddy no era solo una celebridad. Era una de las figuras más poderosas del mundo musical. Para Bieber, contar con el respaldo de Diddy significaba acceso, influencia, protección, pero también significaba vulnerabilidad. Estaba bajo la influencia de alguien cuyo mundo estaba lleno de tentaciones, límites difusos y poder sin control. En entrevistas de aquel entonces, Bieber hablaba con admiración de Diddy, llamándolo una inspiración. Alguien que creyó en él antes de que el resto de la industria lo tomara en serio. Pero lo que el público no veía era el entorno detrás de esas palabras. Las conversaciones privadas, las noches no documentadas, los momentos en que un adolescente estaba siendo moldeado por un hombre cuyo estilo de vida no era nada amigable para menores de edad. Era una relación que, en la superficie, parecía beneficiosa, pero como ahora sabemos, el mentoreo en la industria del entretenimiento puede venir acompañado de hilos y a veces de cadenas. La temprana asociación de Justin Bieber con Diddy, que alguna vez fue considerada un símbolo de prestigio, ahora se está reconsiderando como algo mucho más inquietante. A medida que la fama de Bieber se disparaba en los años 2000 y 2010, también lo hacía su acceso al mundo adulto del entretenimiento, un mundo que,
para un chico apenas salido de la escuela secundaria, resultaba ser demasiado pronto. Y aunque públicamente se le atribuía a Scooter Braun y Usher el haber guiado su carrera, Diddy era la sombra silenciosa detrás de escena, organizando, orientando e introduciendo a Bieber en círculos de alto perfil donde el control, la imagen y el poder lo eran todo. Había fiestas donde Justin aparecía al lado de Diddy, apenas con la edad suficiente para conducir, rodeado de élites de la industria que duplicaban su edad. Aparecía en clubes exclusivos, reuniones de Hollywood y alfombras rojas. Eventos que no estaban precisamente dirigidos a adolescentes. Pero Diddy, con su encanto infinito y puertas abiertas, lo hacía posible. El desequilibrio de poder no era solo una cuestión de edad, era una cuestión de acceso. Diddy podía meter a Bieber en cualquier sala, presentarlo a cualquier estrella y moldear cómo el mundo lo percibía. A cambio, se esperaba que Bieber sonriera, mostrara lealtad y absorbiera las reglas de este lado más oscuro de la fama. Tras bastidores, no era raro que Bieber se viera arrastrado a situaciones de mentoría, que se sentían más como dominación que como orientación. Personas cercanas a Bieber dirían después que él se sentía constantemente abrumado, lidiando con presiones desde todos los frentes, y aunque la influencia de Diddy impulsó su carrera, también lo expuso a los peores aspectos de la industria. Fama, adicción, manipulación y límites morales completamente difusos. El desgaste psicológico de esos años comenzó a notarse rápidamente. El comportamiento de Bieber se volvió errático. Fue arrestado. Se enfrentó a los paparazzi. Entró en espiral. En retrospectiva, no sorprende. Tener 15 años, que te digan que eres un ícono mundial mientras te entregan una bebida en una fiesta organizada por Diddy, no es normal. Es peligroso. El mundo del entretenimiento le falló a Bieber al tratarlo como un adulto antes de que tuviera siquiera la oportunidad de convertirse en uno. Diddy nunca fue acusado de dañar directamente a Bieber, pero la mentoría que le ofreció lo colocó en entornos a los que ningún niño debería estar expuesto. Y eso también es una forma de daño, una con efectos duraderos. Y luego está el silencio. Incluso cuando otros artistas jóvenes empezaron a hablar sobre las dinámicas de poder abusivas, Bieber permaneció callado. No denunció a Diddy, no se defendió hasta el día 5 del juicio. Fue entonces cuando la sombra silenciosa de la mentoría se convirtió finalmente en un foco de arrepentimiento. Internet no olvida. Y cuando el escándalo de Diddy estalló en los titulares, las redes sociales hicieron lo que mejor saben hacer. Empezaron a escarbar. Lo que encontraron fue un video que durante años había pasado casi desapercibido. Un clip donde aparecían un joven Justin Bieber y Diddy riendo, sonriendo. A simple vista, un momento inofensivo entre una superestrella y su protegido. Pero visto ahora, a la luz de las acusaciones, ese momento resulta escalofriante. En el video, Diddy sonríe mientras dice: "No tengo la custodia legal de él, pero durante las próximas 48 horas está conmigo". Le da una palmada a Bieber en la espalda. Bieber, con una sonrisa incómoda, asiente. En ese momento pareció solo otra frase peculiar de Diddy. Hoy, se lee como una señal de alarma que fue ignorada. El clip dura apenas unos minutos, pero lo inquietante es el tono. Diddy habla con un aire de propiedad. Bieber parece fuera de lugar. El público se rió cuando se transmitió hace años. Hoy, esas mismas risas suenan vacías. El video se viralizó en Twitter, TikTok y Reddit. Muchos comentaristas señalaron lo incómodo que lucía Bieber. Otros no podían creer que nadie hubiera levantado una alerta cuando el clip se emitió por primera vez. El contexto importa. Y en el contexto de las actuales acusaciones de trata sexual, videos como ese adquieren un significado completamente nuevo. Lo que antes parecía una mentoría entre celebridades, ahora se ve como un desequilibrio de poder celebrado en televisión nacional.
Fuentes cercanas a Bieber afirman que ver resurgir ese video fue devastador para él, que le trajo de vuelta momentos que había enterrado, que lo obligó a preguntarse si aquellas intuiciones que tuvo de adolescente eran correctas, y si simplemente era demasiado joven y tenía demasiado miedo como para hablar. El resurgimiento del video hizo imposible que Bieber siguiera en silencio. Empezó a redactar un comunicado, en silencio, con cuidado. Ya no se trataba solo de Cassie, se trataba de la imagen que alguna vez tuvo de un hombre que moldeó su vida, y la dolorosa verdad de que ese hombre quizás nunca mereció su confianza. Y cuando Bieber finalmente publicó su declaración, el mundo y Diddy estaban mirando. A mediados de sus 20, Justin Bieber ya había vivido el ascenso, la caída y la lenta reconstrucción que pocos niños estrellas sobreviven. El chico que una vez fue guiado por magnates como Diddy ya no era el joven de ojos brillantes en las alfombras rojas. Se había convertido en un hombre, y más importante aún, en un hombre que comenzaba a comprender cuán profundamente su pasado lo había moldeado. Entre 2014 y 2016, la vida de Bieber se definió por colapsos públicos, cargos por vandalismo, arrestos, enfrentamientos con los paparazzi y cancelaciones de presentaciones. La olla a presión había explotado. En varias entrevistas años después, Bieber admitió que la fama casi lo había matado. Ya estaría muerto si hubiera seguido por ese camino, le dijo a Zane Lowe. Su voz era serena, sus ojos no lo eran, pero el punto de inflexión no llegó con la música, llegó con el matrimonio. En 2018, Justin se casó con la modelo Hailey Baldwin. Y no fue solo una relación, fue un renacimiento. A través de Hailey y su creciente fe cristiana, Bieber comenzó a despojarse de las capas de trauma y manipulación que había acumulado desde su adolescencia. Dejó las drogas, comenzó terapia, y empezó a hablar con cautela y nunca en detalle sobre cómo algunas personas de la industria se habían aprovechado de él cuando era vulnerable. Aunque nunca mencionó a Diddy por su nombre, el subtexto estaba claro. La gente me decía que me amaba, y luego me daba la espalda en un segundo, dijo. Describió cómo fue tener 15 años, rodeado de adultos que lo veían como una oportunidad, no como un ser humano. Comenzó a distanciarse de los antiguos vínculos con la industria. No más clubes, no más apariciones nocturnas. Su música se volvió más introspectiva. Canciones como Lonely y Ghost insinuaban cicatrices emocionales que sus fans podían sentir, pero no podían nombrar. Detrás de escena, no era raro que Bieber se viera envuelto en situaciones de mentoría que se sentían más como dominación que como orientación. Personas cercanas a Bieber dirían más tarde que él estaba constantemente abrumado, lidiando con presiones de todos lados. Y aunque la influencia de Diddy ayudó a su carrera, también lo expuso a los peores aspectos de la industria: fama, adicción, manipulación y líneas morales difusas. El impacto psicológico de esos años comenzó a manifestarse rápidamente. El comportamiento de Bieber se volvió errático. Fue arrestado, se enfrentó con los paparazzi, entró en una espiral descendente. En retrospectiva no es sorprendente. Tener 15 años y que te digan que eres un ícono global mientras te entregan una bebida en una fiesta organizada por Diddy no es normal. Es peligroso. El mundo del entretenimiento falló a Bieber al tratarlo como a un adulto antes de que tuviera la oportunidad de convertirse en uno. Diddy nunca fue acusado de dañar directamente a Bieber, pero la mentoría que ofreció colocó a Bieber en entornos en los que ningún niño debería estar. Esa es una forma de daño con efectos duraderos. Y luego está el silencio. Incluso cuando otros jóvenes artistas comenzaron a hablar sobre dinámicas de poder abusivas, Bieber permaneció en silencio. No denunció a Diddy. No se defendió hasta el 5º día del juicio. Fue entonces cuando la sombra silenciosa de la mentoría finalmente se convirtió en un foco de arrepentimiento. Internet nunca olvida.
Y cuando el escándalo de Diddy estalló en los titulares, las redes sociales hicieron lo que mejor saben hacer. Comenzaron a investigar. Lo que encontraron fue un clip que había pasado mayormente desapercibido durante años. Un video que mostraba a un joven Justin Bieber y a Diddy riendo, sonriendo. En la superficie, un momento inofensivo entre una superestrella y su protegido. Pero cuando se ve ahora, después de las acusaciones, ese momento se volvió escalofriante. En el clip, Diddy sonríe mientras dice: "No tengo la tutela legal de él, pero durante las próximas 48 horas está conmigo". Le da una palmada en la espalda a Bieber. Bieber, sonriendo incómodamente, asiente. En ese momento, se interpretó como otra frase peculiar de Diddy. Ahora, se lee como una señal de advertencia que fue ignorada. El clip dura solo unos minutos, pero lo inquietante es el tono. Diddy habla con propiedad. Bieber parece fuera de lugar. La audiencia se rió cuando se emitió hace años. Ahora, esas mismas risas suenan vacías. El video se difundió como un reguero de pólvora en Twitter, TikTok y Reddit. Los comentaristas notaron lo incómodo que parecía Bieber. Otros expresaron incredulidad de que nadie expresara preocupación cuando se emitió por primera vez. El contexto importa. Y en el contexto de las actuales acusaciones de tráfico sexual, videos como estos adquieren un significado completamente nuevo. Lo que antes parecía una mentoría de celebridades, ahora parece un desequilibrio de poder celebrado en la televisión nacional. Fuentes cercanas a Bieber dicen que ver resurgir el video fue devastador para él, que trajo de vuelta momentos que había enterrado, que lo obligó a preguntarse si sus sentimientos instintivos de entonces eran correctos, y si simplemente era demasiado joven y tenía demasiado miedo para hablar. El resurgimiento del video hizo imposible que Bieber permaneciera en silencio. Comenzó a redactar una declaración en silencio, cuidadosamente. Ya no se trataba solo de Cassie. Se trataba de la imagen que una vez tuvo de un hombre que moldeó su vida y la dolorosa verdad de que el hombre al que una vez admiró puede que nunca haya merecido esa confianza. Y cuando Bieber finalmente publicó, el mundo y Diddy estaban observando. A mediados de sus 20 años, Justin Bieber había vivido el ascenso, la caída y la lenta reconstrucción que pocos niños estrellas sobreviven. El niño, una vez mentoreado por magnates como Diddy, ya no era el joven de ojos abiertos en las alfombras rojas. Se había convertido en un hombre, y más importante aún, en un hombre que estaba aprendiendo cuán profundamente su pasado lo había moldeado. Entre 2014 y 2016, la vida de Bieber se definió por crisis públicas, cargos por vandalismo, arrestos, confrontaciones agresivas con paparazzi y apariciones canceladas. La olla a presión había explotado. En varias entrevistas años después, Bieber admitió que la fama casi lo mata. Ya estaría muerto si hubiera seguido así, le dijo a Zane Lowe. Su voz era tranquila. Sus ojos no lo eran. Pero el punto de inflexión no vino de la música. Vino del matrimonio. En 2018, Justin se casó con la modelo Hailey Baldwin. No fue solo una relación. Fue un renacimiento. A través de Hailey y su creciente fe cristiana, Bieber comenzó a despojarse de las capas de trauma y manipulación de sus años de adolescencia. Dejó las drogas. Comenzó terapia. Empezó a hablar cuidadosamente y nunca en detalle sobre cómo personas en la industria lo habían utilizado cuando era vulnerable. Aunque no mencionó a Diddy por su nombre, el subtexto estaba allí. La gente me decía que me amaba. Luego me daba la espalda en un segundo, dijo. Describió tener 15 años, rodeado de adultos que lo veían como una oportunidad, no como un ser humano. Comenzó a distanciarse de viejos lazos de la industria. No más clubes, no más apariciones nocturnas. Su música se volvió más introspectiva. Canciones como Lonely y Ghost insinuaban cicatrices emocionales que los fans podían sentir
pero no podían nombrar. Y por primera vez, el jurado no solo estaba observando a una figura poderosa siendo acusada. Estaban viendo a un hombre desmoronarse frente a ellos. Cuando finalmente se restableció el orden en la sala tras el arrebato de Didi, y el jurado volvió a sus asientos, la fiscalía no perdió tiempo. Llamaron nuevamente a Cassie Ventura al estrado, tranquila y serena, como si el caos de minutos antes no hubiera sucedido. Pero lo que dijo a continuación sería aún más devastador que el colapso de Didi, porque conectaba cada pieza del rompecabezas, incluyendo a Justin Bieber. Cassie respiró hondo y dijo: «Sé que la gente está sorprendida por lo que publicó Justin, pero yo no lo estoy». La sala se inclinó hacia adelante. Confirmó que durante los años en los que estuvo con Didi, Bieber estaba a menudo presente. Ambos éramos jóvenes. Él era como el hermanito de la industria. A Didi le encantaba presumirlo, llevarlo a eventos, enseñarle cosas. Cuando le preguntaron si Bieber alguna vez vio algo inusual, Cassie no dudó. Vio más de lo que se dio cuenta, y más de lo que estaba preparado para procesar. Cassie explicó que Didi tenía una lista de hombres con los que no se le permitía hablar a menos que él estuviera presente. Justin Bieber estaba en esa lista. Didi le decía: «No sonrías por mucho tiempo, no hables a menos que yo esté cerca», y si lo hacía, habría consecuencias después. La fiscalía entonces presentó mensajes de texto entre Cassie y Bieber del año 2017, años antes de cualquier demanda. Eran intercambios simples y breves, pero escalofriantes en retrospectiva. Cassie: «Ya no sé qué hacer. Él lo controla todo». Bieber: «Eso no es normal. Necesitas hablar con alguien. Esto no está bien». Los miembros del jurado se movieron visiblemente. Algunos parecían atónitos. Una mujer se secó las lágrimas bajo sus gafas. Los mensajes no solo respaldaban las afirmaciones de Cassie, también demostraban que ella ya se había confiado a alguien años atrás. Esto no era una invención de último momento, no era una maniobra por dinero, era un grito de auxilio. Cuando le preguntaron por qué no presentó esos mensajes antes, Cassie respondió sencillamente: «Porque él me dijo que nadie me creería, y yo le creí». Mientras continuaba, describió un momento específico en una fiesta de la industria musical. «Estaba hablando con Justin junto al buffet, riéndonos sin ninguna mala intención. Cuando Didi nos vio, me apartó y me susurró: «Incluso Justin sabe lo que le pasa a la gente que se cruza conmigo». Esa frase cayó como un trueno en la sala del tribunal. Cassie miró al frente mientras la repetía. «Esa fue la primera vez que realmente sentí miedo por Justin y por mí misma». La fiscalía terminó su testimonio ahí, no con más evidencia, sino con silencio. Y ese silencio lo decía todo. La publicación de Bieber no solo se había vuelto viral, se había convertido en evidencia. Para la tarde del quinto día, el juicio se había convertido en algo más que Cassie contra Didi. Había crecido en algo mucho más grande. Los medios lo estaban llamando el caso judicial de celebridades más significativo desde la caída de Harvey Weinstein. Y la diferencia esta vez era que el público no estaba esperando un veredicto. Estaban presenciando la caída en tiempo real. Mientras el jurado procesaba el testimonio de Cassie y los nuevos mensajes entre ella y Bieber, el frenesí mediático fuera del tribunal explotó. TMZ, Variety, Rolling Stone y CNN publicaron titulares en cuestión de minutos. El testimonio de Bieber valida las acusaciones de Cassie. Mensajes de texto de 2017 destrozan la defensa de Didi. Didi amenazó a Bieber en la corte, pero no solo reaccionaron los periodistas. Detrás de escena, la industria musical comenzó a entrar en pánico. Fuentes cercanas a Justin Bieber dijeron que su teléfono no había dejado de sonar. Artistas, productores, incluso ejecutivos estaban contactándolo. Algunos para agradecerle, otros para advertirle. Un mensaje supuestamente decía: «Acabas de abrir las compuertas». Y no estaban equivocados.
Exasistentes, bailarines de respaldo, pasantes de sellos discográficos, personas que pasaron años bajo el imperio de Diddy, comenzaron a contactar a los abogados de Cassie. No todos querían testificar, pero muchos estaban dispuestos a presentar declaraciones juradas. El hilo conductor: miedo, silencio y ahora, validación. Incluso otras celebridades empezaron a acercarse. La vieja entrevista de Usher de 2022, donde dijo que nunca dejaría a sus hijos vivir con Diddy, resurgió y se volvió viral de nuevo. La gente empezaba a armar las piezas del rompecabezas, a darse cuenta de cuánto tiempo pudo haber sabido la industria, a darse cuenta de que el silencio siempre había sido la parte más ruidosa. En redes sociales, los fans comenzaron a señalar a otros artistas que habían colaborado con Diddy a lo largo de los años. Algunos comenzaron a emitir comunicados tomando distancia. Otros desactivaron los comentarios. La presión crecía porque Bieber había roto la regla no escrita. No hables, no nombres nombres. Los abogados de Cassie revelaron después que varios artistas ya habían solicitado hablar con los fiscales fuera de registro. Algunos tenían historias, algunos tenían grabaciones. Todos tenían miedo. Dentro del tribunal, la fiscalía parecía tranquila, pero no había terminado, porque estaban a punto de presentar algo aún más condenatorio que los mensajes: un video. Cuando el quinto día llegaba a su hora final, la fiscalía pidió permiso al juez para presentar una pieza de evidencia visual que acababa de ser autenticada. La sala del tribunal enmudeció. El juez asintió y las luces se atenuaron ligeramente. Lo que se mostró en la pantalla no fue largo, apenas 40 segundos. Era una grabación de seguridad de 2018 dentro del vestíbulo de un hotel de lujo en Los Ángeles. Se podía ver a Cassie hablando con un artista masculino. Luego, Diddy entró en escena. No causó un escándalo, pero no hizo falta. Caminó directamente hacia ellos, colocó firmemente una mano alrededor de la cintura de Cassie y le susurró algo al oído. Su sonrisa desapareció. Ella asintió. Él la condujo fuera de allí. Fue sutil, escalofriantemente sutil, pero coincidía perfectamente con el comportamiento que ella había descrito y con el control que, según Bieber, él había presenciado de primera mano. Cuando las luces volvieron a encenderse, Diddy no miraba al juez, miraba al suelo. Cuando se levantó la sesión del día, los reporteros salieron en estampida del edificio, y al caer la noche, el daño ya se había propagado. Las marcas comenzaron a retirar patrocinios. Las plataformas de streaming revisaban en silencio si debían eliminar el catálogo anterior de Diddy. A puerta cerrada, comenzaron conversaciones para disolver asociaciones comerciales, y más personas estaban empezando a hablar. Para Justin Bieber, el día no terminó en victoria, terminó en agotamiento. Una fuente cercana a él dijo que no hizo esto para ser un héroe, lo hizo porque ya no podía seguir callado. Bieber había pasado por su propio infierno y ahora había usado su voz para ayudar a otra persona a atravesar el suyo. Para Cassie, fue más que una reivindicación. Fue la prueba de que su historia importaba, que alguien, especialmente alguien a quien el mundo una vez idolatró, la había visto, la había creído y había hablado. Y para Diddy, fue el principio del fin. Lo que suceda después aún está por verse, pero tras el quinto día, había algo claro. El silencio que protegió a los poderosos durante tanto tiempo finalmente se había roto, y puede que nunca vuelva, puede que